José nos acompaña directamente desde Burgos, expresamente ha venido a estar con nosotros José Correa. José Correa es médico anestesiólogo, pero también escritor, y ha publicado este libro que veis aquí, Jerónimo, el relato de una experiencia personal cuando él tenía 22 años. Se trata de una tragedia que sacudió al mundo en 1985, la destrucción de la población de Armero, Colombia, después de la erupción del volcán de Nevado del Ruiz. José, bienvenido a Les Comunica. Hola, buen día, Alex. No sé si Buen día decir para todos. José o doctor Correa, ¿qué sería lo más José, apropiado? José. José. José es más apropiado. José, Sí, porque hoy vienes como escritor. yo soy como escritor, sí, sí, como persona. José, a ti esa tragedia, obviamente, en 1985, la destrucción de la población de Armero, te marcó muy especialmente. Obviamente que sí, obviamente que sí. Fue una tragedia muy dura en la parte personal, física, pero también en la parte emocional. La destrucción de todo un pueblo conocido, muy dura. ¿Cómo te afectó a ti personalmente aquella situación? Porque tú estabas ahí cuando ocurrió esa Yo estaba tragedia. allí, sí, señor. Yo estaba allí. Yo viví todo el proceso de la destrucción y me afectó porque yo vivía allí, conocía al pueblo, conocía a las personas, trabajaba en el hospital, estaba haciendo la medicatura rural, terminando la carrera de medicina allí en Colombia. Y entonces, antes de la tragedia, fue una vivencia muy bonita a nivel profesional y también a nivel personal, porque cuando una persona, un chico de 22 años, pues está empezando su vida personal y profesional. Pero mirando hacia atrás, ¿qué quedó de allí? Quedaron heridas físicas, quedaron secuelas, aparte de las físicas, las emocionales, encontrar que los compañeros con los que trabajaba ya no estaban, desaparecieron, personas que conocía allí en el pueblo, pues ya no había nada. Entonces es muy duro estar en un estado de bienestar y luego al día siguiente despertar que no hay nada. No hay Esa es nada. Claro, es que se esa destruyó la población por completo. ¿Cuánta gente falleció? más o menos 30.000 personas 30.000 personas. en una noche. Uf, una sola noche se lo lleva todo. Sí. De hecho, tú estuviste enterrado. Yo estuve, sí, cuando vino la avalancha que destruyó la zona donde yo estaba, Ujú. eh, yo estuve con varios compañeros médicos, estuve con otros vecinos del barrio donde yo vivía y prácticamente todos fallecieron y yo quedé enterrado y estuve 2 días enterrado hasta que finalmente vino un helicóptero y me rescató de allí. Cuando uno, claro, sale vivo de una tragedia así, hombre, eso te cambia. ¿Cómo te cambió a ti aquello? La vida cambia, obviamente que sí, en la percepción de la vida, eh, la manera de pensar, la manera de enfocar los problemas, todo cambia, obviamente. Eh, sí que es verdad que al principio, antes que cambiar la actitud, estás en un estado de shock, que es lo que se llama una secuela postraumática. Y eso yo lo viví porque yo pasé mucho tiempo donde no pude hablar lo que me había ocurrido. Eso marca también. Entonces, cuando uno ha vivido una tragedia o un momento difícil en la vida, no es bueno callar las cosas. Y hoy en día que se habla mucho, antiguamente, digo antiguamente cuando pasó la tragedia, nadie hablaba de la salud mental, pero hoy en día todo el mundo habla de la salud mental y lo que se pretende en personas con problemas mentales, la depresión, la ansiedad y esas situaciones, se pretende que el paciente manifieste su sentir
Y eso es muy importante. Hoy en día hay un problema aquí en España y en todo el mundo que es el suicidio. Entonces, ¿qué pasa? La persona depresiva con tendencia de suicidio normalmente se lo traga todo y eso no es bueno. Hay que exponerlo, comunicarlo para que otras personas puedan ayudar. Entonces, a mí me pasó, yo viví ese proceso. Yo no podía hablar. Incluso una de las cosas que sucedió es que cuando yo estuve herido, estuve varios meses en el hospital, pero cuando ya me recuperé físicamente, yo hice un cambio total de mi vida, porque yo estaba en Colombia y me vine justamente para Barcelona. Y Barcelona me acogió, como yo siempre digo, yo soy el niño adoptivo Barcelona me adoptó porque a mí me recibieron con los brazos abiertos, hice la especialidad y tal. Pero cuando me veían, los compañeros cuando hacía la formación de anestesia, todos me decían, Josep, ¿qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Con todas las cicatrices que tenía. Y yo simplemente decía, un accidente, pero yo no podía explicar lo que me había pasado. ¿Te costaba explicar aquello? Sí, 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 no podía. Y fue un proceso de aprendizaje a saber expresar lo que me había ocurrido. Y eso terminó después de 30 años en un libro. Y eso es Jerónimo. Habían sido muchísimas horas agotadoras, quizás decir mejor que fueron varios días, desde aquella noche de avalancha, hasta llegar a lo que sería mi casa de recuperación, el Hospital Militar de Bogotá. Y así me recibieron con estos diagnósticos, ¿no? Politraumatismo, distrés pulmonar, sepsis, fracturas de extremidades inferiores, quemaduras múltiples, insuficiencia renal. Creo que les faltó uno, para mí el más importante, que es el agotamiento físico y mental. Y de repente me sumergí en la más completa oscuridad y en un absoluto silencio. Ahora ya no había nada, ni miedo ni tristeza. Es como cuando se termina el mundo. Claro, tú llegaste a pensar que estabas muerto. De hecho, lo preguntas, ¿no? Dices, voy a morir, ya estoy muerto, preguntaste. Sí, sí. De hecho, sí, yo en muchos momentos, antes de ese momento de llegar al Hospital Militar de Bogotá, yo ya había vivido otro proceso. Es decir, cuando vino la avalancha, todas las personas que estaban conmigo, todas fallecieron y a mí me arrastró la avalancha, pero cuando ya terminó esa corriente que va arrasando todo, quedamos dos personas, un niño de 12 años y yo. Y pasamos 24 horas hablando él y yo muchas cosas. Y lo único que yo le decía era, tranquilo, tranquilo, que vamos a salir de aquí, nos van a rescatar, porque ese día estaba oscuro, cuando pasó la avalancha. Al día siguiente, cuando amaneció, hablamos muchísimo, me explicó muchas cosas y a mí me llamó mucho la atención que ese niño no veía la tragedia. Él estaba preocupado era porque tenía que ir al colegio y tenía un examen de matemáticas. Entonces yo ahora me río, a veces lloro cuando recuerdo eso, digo, pobrecito, este niño, la inocencia de la niñez, pero yo ya veía lo que había pasado, la tragedia. A mi lado también tenía un hombre muerto, entonces fue momentos muy difíciles. Y finalmente ese niño, pasaron muchos helicópteros, no tuvimos la oportunidad de que nos rescataran ese día. Finalmente ese niño se murió allí, conmigo. Entonces para mí eso es supremamente doloroso. ¿Me entiendes? Entonces a veces explicar esas cosas, a veces uno prefiere no hablar de eso. Entonces, cuando usted lee, Alex, el relato en el hospital militar, yo a veces cerraba los ojos
Y yo ya no sabía si es que estaba muerto ya, que estaba en un cielo o en un infierno, yo no sabía dónde estaba desorientado. Y luego yo tuve un proceso de muchas anestesias porque tenía muchas heridas y quemaduras. Entonces, esos despertares de anestesia, ketamina y todo eso era complejo para mí. Y a veces me despertaba y pensaba que ya estaba muerto. Entonces, pero yo pensé que me iba a morir. Y los médicos del hospital militar eh, ya habían informado a mi familia que yo no tenía probabilidades de sobrevivir. O sea que el médico del hospital, ¿no? Militar, que te decía, no, tranquilo, que no te vas a morir, sí que le decía a la A la familia que no había familia, muchas sí, probabilidades. sí, sí, sí. De hecho, Alex, le voy a comentar una situación. Sí. Eh, como la segunda vez que me llevaron a un quirófano, le informaron a la familia que mi pierna derecha estaba completamente perdida y que tenían que amputarla. Pero el cirujano salió y le dijo a la familia, mira, no le vamos a amputar la pierna porque este paciente no va a vivir. Entonces será más fácil organizar todo el entierro o aquello que tener una amputación y todo eso. ¿Por qué decían eso? Porque yo tenía una insuficiencia pulmonar, un edema de pulmón, yo estaba en anuria, es decir, con una insuficiencia renal horrible, bueno, una sepsis, todo esto. Y la verdad que yo era un paciente prácticamente terminal allí. Entonces los médicos decidieron no amputar la pierna. Y han pasado 37 años y estoy esperando a ver si me van a amputar la pierna y no, no, no. Finalmente todo empezó a recuperarse, el riñón, el pulmón. Y cuando ya decidieron, vamos a ver cómo está la pierna, parece que también va bien. Y aquí sigo. Pero Aquello fue un auténtico milagro, por lo que veo. sí, un milagro. ¿Eres religioso, José? ¿Crees en la espiritualidad? ¿Crees que...? Yo yo intento llevar una vida muy espiritual. Yo soy católico. Yo me formé, fui educado en una escuela religiosa, que es los colegios de La Salle. De La Salle, digo, les menciono aquí La Salle porque aquí en España también Sí, está también está. la comunidad de los lasallistas. Y al día de hoy todavía sigo siendo católico, pero con más convicción que antes. ¿Tú crees que Dios tuvo que ver algo en esa recuperación milagrosa? En que fueras uno de los pocos, además, supervivientes de aquella tragedia. Yo así lo creo, sí, así es. Tuviste durante ese trance, ¿no? Tú mismo has explicado que tuviste varios despertares, ya que te aplicaron diferentes anestesias, ¿no? Por todos los problemas que tenías. Am, ¿Tuviste alguna experiencia, no sé si mística, religiosa? ¿Viste algo? No, no, no. Ese proceso que en otros textos o Sí. de psicología que se explica de pacientes que han estado en el límite entre estar vivo y estar muerto, eh, sobre todo, además yo lo conozco como anestesiólogo, de personas que han sido declaradas muertas y luego nosotros hacemos la reanimación y se recupera. Eh, Ahí sí que he leído muchas cosas pero yo no tuve eso, no, no, en ese sentido no. En este libro hablas, pues obviamente de aquella tragedia, de cómo lo viviste. Y hablas de un ser excepcional del norte de Tolima, campesino, quien con su diálogo sutil y sabio me enseñó su forma de entender los afectos. ¿Quién era campesino? ¿Quién es campesino? ¿Quién es campesino? ¿Quién es campesino? Campesino soy yo. ¿Campesino eres tú? Todos, no, no, yo no soy, no, en ese contexto no, pero yo soy colombiano, mi familia por parte de mi padre, de mi madre, pues todos tenían una actividad en áreas
como campesinos, como payeses, ¿me entiende? Pero lo que se refiere en este libro es una historia bonita, digo yo bonita, porque yo, como le expliqué a Alex, yo me vine a España, a Barcelona, y yo me aislé de todo lo que sucedió allí. Y ya prácticamente nunca más volví a la población de Armero. Pero resulta que la población sigue estando allí, o sea, la población no, las ruinas siguen estando allí. Y entonces hay personas que han sido sobrevivientes que siguen manteniendo ese duelo y mantienen muchas cosas allí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando yo fui allí, pues tuve un diálogo con una persona, y que era una persona mayor que yo, y hicimos un diálogo, y resulta que esa persona conocía personas que yo también conocía. Pero yo no esperaba nada y entonces es como si usted, Alex, se encuentra con el padre de un niño donde estudió hace 30 años. Y resulta que el padre de ese niño, pues ahora ya tiene 70, ¿me entiende? Entonces, y por eso se llama la novela. La novela no se llama La tragedia de Armero, no se llama Al norte de Tolima, se llama Jerónimo. Jerónimo era ese campesino con el que yo empecé a dialogar con esta persona. Ajá. Como yo había vivido aquí ya 20 años, entonces me empezó a preguntar, ¿y usted por qué viene aquí? ¿Usted es un turista? No, yo no soy turista. ¿Usted conocía esto? Sí, yo conocía esto. Pero, ¿sabe? Empezamos en ese diálogo. Es que además me decía, usted parece español porque usted tiene un acento español. Y no, yo soy colombiano, ¿me entiende? Entonces, de allí surgió, voy a escribir toda esa vivencia. ¿Y qué fue lo que te impactó más de Jerónimo, esa conversación que tuviste con él, que te invitó a decir, venga, vamos a escribir el libro? ¿Qué había en esa conversación? ¿Qué fue lo que...? Bueno, Jerónimo es un incentivo muy importante, pero yo pienso que el incentivo más importante es todas las personas que me han conocido como profesional, como persona, aquí en España, básicamente en España, cuando me empiezan a preguntar, ¿y usted de dónde es? ¿Y usted no sé qué? ¿Y usted por qué tiene esas cicatrices? ¿Qué le ha pasado? No sé qué. Entonces, cuando yo les empiezo a explicar mínimos detalles, la gente me dice, José, su vida es una novela. Su vida es para escribirlo, porque es que tienes unas vivencias, pero no solamente por una tragedia. La vida de una persona no es una tragedia. La vida es más bonita. Es muchas cosas, muchas experiencias. Para mí en este momento, Alex, lo más bonito que para mí es mi madurez, mi experiencia. Yo llevo 35 años metido en un quirófano, pero no es el horario de las mañanas de 8 a 3, no. Mañanas, tardes, noches, navidades, final de año, las guardias que otras personas no quieren hacer. Eso ha sido mi vida. Muchas horas de quirófano, unidades del dolor, pacientes terminales. Entonces, he tenido pacientes moribundos que se despiden conmigo, que casi siempre me agradecen, José, ya soy terminal, pero fue una experiencia muy bonito haberle conocido a usted. Esa sensibilidad con que usted maneja las situaciones es muy distinta de los otros. Y eso para mí tiene un valor. Entonces, cuando yo explico a qué me dedico, que son muchos años, y todos me dicen, José, todo eso hay que escribirlo. Y entonces por eso, pero yo he escrito otros libros, Alex, pero como novela es Esta, esta. Jerónimo. Sí,
porque yo he escrito otros libros, pero que son muy aburridos, porque son de procesos de inflamatorios, de medicina regenerativa, de otras Bueno, cosas no para el gran público. que no son para Esta el sí. público. En cambio, esto sí. Este libro, Jerónimo, que ahora mismo, José, ¿dónde se puede comprar este libro? Este libro lo hizo la editorial Metamorfosis, que Ujú. está en Baleares. Y a propósito, desde aquí les agradezco mucho porque ellos me han apoyado muchísimo. Y también está en Amazon. Entonces se puede pedir por Amazon o directamente con la editorial y ya está. Lamentablemente, es que este libro es relativamente nuevo porque salió prácticamente al inicio de diciembre del año pasado y mi ilusión ahora es que llegue a Colombia, porque es una historia de Colombia, ni Claro. siquiera de aquí. En ¿Y Colombia llegar a todo el Colombia? mundo, pues estoy en ese proceso. Bueno, aquí hay que decir, José, que nos ve mucha gente de Colombia, ¿eh? A ver si esa entrevista puede ayudar a que Bueno, también se publique y se edite en Colombia. Así que, amigos, amigas de Colombia, sobre todo si tenéis alguna editorial o tenéis mano por ahí, aquí tenéis un libro interesantísimo que está muy bien escrito. Además, habla de uno de los hechos históricos, ¿no? Bueno, hechos más luctuosos, históricos, importantes también que ha vivido y ha padecido Colombia. De hecho, hablemos un poco más de esa tragedia, José, que pasó en 1985, la destrucción del pueblo de Armero por la erupción del volcán. Ah, claro, tú estuviste, ¿cuántas horas estuviste hasta que fuiste rescatado? ¿Cuántas horas pasaron más o menos? bueno, en realidad pasaron 2 días, dos Dos días, días, dos dos días. días. Sí. 2 días en que tú Eh, veías, claro, es decir, rodeado de gente que ya había fallecido. Aquel niño que se te muere en tus brazos. ¿Cómo lo hace uno o en qué piensa para no desesperarse? Para no decir, yo voy a ser el siguiente, o aceptar que vas a ser el siguiente. Es decir, ¿qué, eh, qué te pasaba por la cabeza? lo segundo, lo segundo, no aceptar que iba a morir y ya está. Eh, Cuando pasó la tragedia, cuando ya vino la avalancha, se destruyó todo, quedamos allí tirados. Yo en ningún momento pensé que iba a morir, nunca. No, no me pasó en la cabeza las primeras 24 horas. Y de hecho me ayudó mucho tener un niño allí, bueno, digo un niño, un adolescente, 12 años, me ayudó mucho estar con él. Y entonces era animarle. Se llamaba Manuel. Vamos a salir, no se preocupe, sáqueme de aquí, señor, porque es que tengo un examen de matemáticas, me decía. Y sí, sí, vamos a salir, y no se preocupe. Pero cuando se murió el niño, que fue al día siguiente, y, y luego por la tarde, claro, si no hay luz, y en aquella época con la tecnología que había, como vuelan los helicópteros y tal, entonces no hay luz, entonces no más helicópteros, volver a enfrentar esa segunda noche. Pues yo había pasado una noche allí tirado, la segunda noche yo entendí, no pensé, me puedo morir, no, yo no pensé que me puedo morir, me voy a morir. Entonces me acomodé tranquilamente y sorprendentemente, Alex, yo tenía muchos dolores, quemaduras en la espalda, fracturas en las piernas, en un brazo. Se me quitaron todos los dolores, estaba como en paz, como tranquilo allí. Y de hecho hay un capítulo aquí, en Jerónimo, donde menciono que fue esos silencios que yo nunca quise hablar con nadie y los escribí aquí. Eh, Cuando vino el helicóptero y quisieron sacarme de ahí, me tiraron una cuerda y todo eso. Y yo les supliqué, por favor, no me saquen de aquí, yo ya no quiero salir, estoy muy cansado, déjame aquí. Entonces se bajó una cuerda con un arnés, un socorrista. ¿Cómo te llamas? José. José, vamos a salir, venga, coge esto. Yo, no, por favor, déjeme aquí, ya no quiero salir. Y me dijo unas palabras muy bonitas, las recuerdo. Eh,
me dijo que si también debía ser una persona muy espiritual, él me dijo, si Dios te tiene vivo, con todo lo que ha pasado es porque te necesita. Y venga, vamos a salir. Y me sacó prácticamente forzado. Yo no quería, yo Te ya habías hubiera hecho la acabado. idea ya. Sí, Estabas sí, sí, ahí estaba sereno, allí. tranquilo y aceptándolo. Y me sacó de allí. Y llegué al helicóptero y sobrevolamos hasta una población que se llama Lérida, allá en Colombia. Y allí empezó otra vivencia muy distinta, el triage, el verle allí, pues todo lo que pasó, ir a un hospital, de allí sacaron al otro hospital para ir a Bogotá, porque yo era un paciente muy crítico. Entonces, pero no es esa sensación de que puedes morir, que estás... No, voy a morir. Entonces, eso cambia la vida. Y es curioso que luego tu dedicación profesional como médico anestesiólogo en la unidad de dolor ha sido acompañar a otras personas, a muchas de ellas, en la recta final, ¿no? Terminales, enfermos terminales, moribundos. Es como si todo tuviera un sentido, como si tuvieras que haber pasado por aquella experiencia para poder acompañar aún mejor a las personas en el tránsito final, ¿no? Porque tú las entiendes. Tú ibas a morir Sí, 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 y sí, las entiendes. sí, Entiendes sí. lo que le puede pasar por la cabeza. Eso, yo pienso que obviamente, siempre lo he pensado, Alex, que para entender un cáncer, yo no tengo, si soy un médico oncólogo, yo no tengo que padecer el cáncer para entender el cáncer. Hay que estudiarlo y prepararse y investigar y tal. Para, para dedicarse a una unidad del dolor y para ayudar a los pacientes con dolor crónico, eh, no necesita un médico pasar en una tragedia de estas. Pero esa tragedia tiene más valor que muchos estudios. Entonces, ahora, ¿qué cambia? No el conocimiento teórico, la actitud. Y yo pienso que lo más importante en los médicos de hoy es cambiar esa actitud, porque somos personas. Y le voy a decir una cosa, Alex. Los médicos a veces son muy fríos y tal, pero el paciente no imagina que el médico, o no lo ven como persona, lo ven como un profesional allí que no le pasa nada, que su vida es bella, y ni bella ni nada. Cada persona lleva su cruz, sus traumas, sus tristezas, también sus alegrías, ¿me entiende? Entonces, yo pienso que haber vivido esta tragedia cambia la esencia de una persona y ayuda a enfrentar esas situaciones difíciles a los pacientes. ¿Cómo se acompaña, José, a una persona que está a punto de morir, fallecer? ¿Cómo se le acompaña? ¿Qué se le dice? En el momento final es difícil, pero como nosotros, como médicos, unidad del dolor, eh, no es un conocimiento en la fase final, sino de meses, es un proceso un poquito más largo, ya es la preparación, porque es ese proceso de enseñar que la vida tiene un inicio y la vida tiene un final. Y entonces, uno de lo que a mí me gustaría transmitir ahora y lo que yo intenté reflejar en la novela de Jerónimo es que la vida hay que vivirla siempre con una motivación. Mm. Y yo siempre he dicho que una persona necesita un bienestar físico, la salud de tal, pero también una vida espiritual. Y aquí no estoy vendiendo ninguna cruz del catolicismo ni ninguna Biblia, no. Yo
he conocido a los islámicos, a judíos, he conocido cristianos y yo los respeto a todos. Pero, pero yo pienso que es muy importante tener una vida espiritual. Eso ayuda muchísimo. Entonces, en las unidades del dolor es enseñar que la muerte es un proceso natural. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema, Alex? No es el morirse, es la muerte precoz. Si una persona tiene que vivir 80 años, su promedio del ser humano es vivir 80 años, pues cuando un niño de 14 años se muere, eso no es lo normal. ¿Me entiende? Entonces, hay muchos factores, como lo que estamos viviendo hoy en día, tragedias naturales, el temblor de ayer en Marruecos. Una cosa que es muy lamentable, que es el suicidio. Eso no es normal. ¿Qué estamos fallando? La vida espiritual. ¿Me entiende? Y la otra cosa, aparte, o sea, el problema no es la muerte, es cuando la muerte es precoz. Y el otro problema que hay en el mundo, cuando enfrentar una situación dolorosa, no es la muerte, es el dolor mal manejado. Y yo voy a hacer ahora una crítica, voy a dejar de ser escritor y voy a hacer una crítica como médico. El dolor hoy en día está siendo muy mal manejado a nivel de los profesionales del dolor, a nivel de los psiquiatras, donde le rellenan de pastillas, de antidepresivos y de otra serie de cosas, y los médicos del dolor con opioides y con una serie de medicamentos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque eso alivia las primeras 24 horas. ¿Me entiende? Pero el dolor crónico, el dolor es de cada día. Entonces, pautan medicamentos que hacen que el paciente sea adicto a tomar una pastilla para dormir, a estar dopados. Entonces hay que cambiar esa visión. ¿Me entiende? Hay que mirar otras salidas. ¿Otras salidas puede haber que no sea esa sedación o ese opiáceo? Es decir, ¿se puede manejar el dolor sin necesidad de tomar una pastilla? Es que no se trata de desdeñar, de quitarlo, no, sino que el manejo del dolor es multidisciplinario, no es de un médico, es de un equipo donde hay, aparte del médico, el psicólogo, está el psiquiatra, está el fisioterapeuta y está la persona, sea quien sea y la religión que sea, la vida espiritual. Eso es muy importante. Que es algo que en los hospitales habitualmente no hay. Se le dedica mucho tiempo. Bueno, antaño sí que estaba el cura del hospital. Sí, antaño sí, el cura del hospital. Porque los hospitales lo manejaban los equipos religiosos. Entonces, sí. Pero ahora no, ahora no. Ahora todo es muy tecnología y equipos Da Vinci y poca cosa más. Sí. Estamos con José Correa, él es escritor, médico también, anestesiólogo, que publicó este libro en 2022. De hecho, este libro publicó la editorial Metamorfosis en noviembre de 2022. Os recordamos que Jerónimo cuenta el inicio profesional de un médico general. Es una novela que empieza su actividad en aquella población, sus temores iniciales del inicio de su profesión, los retos profesionales, pero el autor también refleja también su inicio como persona después de terminar los estudios universitarios, sus relaciones personales en el entorno del hospital y también el cambio que enfrenta, ese nuevo rol que asume dentro de esa nueva sociedad, en un entorno más rural, lejos de esa gran ciudad. Y finalmente en Jerónimo pues se cuenta el despertar afectivo del autor y se convierte entonces más que en un relato histórico, también en una verdadera historia de amor. Es decir, esto es una novela, obviamente no es que sea un ensayo histórico sobre la tragedia, esto es una novela en la que vais a
obviamente vais a disfrutar. Es una, podemos decir, una bonita historia de amor, ¿no? El amor a una profesión, el amor a un pueblo y el amor a una persona que cautivó al autor. Así es. Tu amor. Eso es real, eso es biográfico. Eso, cuando yo envié eso a la editorial, el manager me dijo, José, me ha encantado porque obviamente que ellos leen lo que estamos escribiendo y todo eso, me ha encantado, pero José, eso no es una novela, eso es una confesión, porque son cosas muy personales, muy íntimas. Entonces, sí, sí, es ahí, pero sigue siendo una novela. Es decir, cada lector puede dejar fluir su pensamiento y de otra manera. Jerónimo, esta novela, recordad que la podéis encontrar en Amazon. Está disponible en Amazon. Y bueno, para aquellos que nos seguís en Colombia, este libro hay que publicarlo también en Colombia, ¿eh? Tiene Sí, que señor. llegar a Colombia. Si queréis más información sobre escritos, libros, la obra de José Correa, también tenéis esa página web que ahora veis también en pantalla, que es José Correa Escritor, josecorreaescritor.com. José, muchas gracias por estar en Gracias a Mesoamérica. ti, Alex. Muchas gracias.